Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Pro Campo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? No necesito recordarles cómo nuestros temas de agrarios, agroindustriales, son tan importantes en sí mismos y en su relación con la política internacional. Y a la inversa también. La política internacional determina la marcha de nuestras actividades de una manera mayor de lo que se suele pensar. Es que en realidad nosotros somos un país de exportación, frustrado en parte, ¿no? Aunque ocupamos un lugar muy distinguido entre los exportadores mundiales de agroalimentos, sabemos bien que se podría tener un lugar más elevado todavía y que nuestra producción exportada fuese mayor. Esto tiene, desde luego, razones de ser en la tecnología, en las relaciones jurídicas incluso, pero también en la política internacional. Y ahora estamos atravesando por un periodo de la política internacional sumamente tormentoso y en muchos aspectos vidrioso, porque no podemos hacer estimaciones demasiado seguras de cómo va a ser el desarrollo de los hechos futuros, pero inmediatos. Para tratar el tema, lo hemos llamado hoy al doctor Carlos Regúnaga, conocido de ustedes también, acá, porque ha venido muchas veces al programa, que es uno de los más distinguidos expertos en política exterior de la Argentina. Me animo a decirlo sin extenderme en su larguísimo currículum para que podamos ya empezar nuestra conversación. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, muchísimo gusto de estar nuevamente con vos acá. Me parece que es muy exagerado decir que yo soy uno de los más distinguidos expertos en política internacional. Simplemente trato de mantenerme al tanto y participo sí en reuniones. Ya estás cuestionándome, apenas hablas y estás manifestando discrepancias. Bueno, un diálogo fecundo implica justamente algún tipo de intercambio que no necesariamente tiene que ser acordar todo, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si entramos directamente en este tema que yo lo estoy planteando con dramatismo también, pero me parece que no está de más hacerlo? La situación mundial ya está en un nivel de conflicto grave, pero las expectativas, las posibilidades que tiene imbricadas de un desarrollo más negativo, me parece que son patentes, ¿no? Claro, la situación es grave y puede ser mucho más grave. Por de pronto, tenemos una situación en Europa que nadie había imaginado hasta hace muy poco tiempo, con la operación especial, como le llamó Putin a su invasión de Ucrania,
Allí, independientemente de todas las elucubraciones que uno pueda hacer sobre la historia y en qué medida todo lo que pretende Ucrania o lo que pretende Putin pueda ser válidos, lo real y cierto es que se ha creado una situación muy, muy seria, que además ha costado miles de vidas, que ha provocado una destrucción muy grande y que lo peor de todo es que no parece tener un fin cercano. Eh, Puede ocurrir que, y espero que haya negociaciones secretas que yo no conozco, pero hasta ahora lo que ha traducido es que cada una de las partes sigue insistiendo en sus posiciones y a mí me parece que si eso es así, una solución militar es casi, me parece que, si no imposible, por lo menos no cercana. Además está generando otra serie de consecuencias internacionales que no estaban del todo calculadas. Por ejemplo, una creciente dependencia de Rusia en relación a China, porque ha tenido que buscar nuevos mercados para el petróleo principalmente, Rusia, y ahí está China asistiéndola. Pero ahí se ve también el embrión de un cambio de hegemonías en Asia. Rusia siempre ha sido a la vez un estado europeo y asiático, con ánimo de prevalecer en ambos continentes. Pero su presencia dominante en Asia me parece que está quedando eclipsada y en gran medida por esta situación que la pone en dependencia de China. Es decir, trae una cantidad de modificaciones del ajedrez internacional este conflicto. Bueno, desde ya que China es mucho más importante que Rusia. Se ha invertido la relación que Mm, había durante la Guerra Fría, en que China era el socio menor de la eso Unión es Soviética. el satélite más importante, pero de ahí no pasaba. Exactamente. Ahora es al revés. Y lamentablemente es al revés, porque Rusia no debería estar en ese bando. Rusia debería ser un aliado occidental. Tiene muchas más razones para estar del lado occidental que del lado de China. Y eso es uno de los efectos más negativos, más lamentables de esta guerra, que debió haber sido evitada pero que producida ha llevado justamente a lo que vos describías, que China se ha transformado en un elemento esencial para Rusia, un gran proveedor de una cantidad de cosas y un mercado esencial para Rusia, ya que a Rusia se le han aplicado sanciones que le cierran otros mercados. Y a la vez la relación de Rusia con Europa, desde luego que se ha deteriorado mucho, pero también trae situaciones especiales, por ejemplo, para Alemania, porque Alemania ha tenido que modificar su plan de sustitución de energías contaminantes al quedarse sin el aporte del gas de Rusia. En ese plano, el retroceso ha sido muy importante Mm. y realmente es lamentable que haya ocurrido eso. Encima, por también exagerar a lo mejor la política ambiental, los alemanes decidieron simultáneamente que construyan los gasoductos para recibir gas de China, paralizaron sus plantas nucleares, con lo cual la dependencia ahora Mm. de combustibles alternativos y fuentes de energía distintos resulta todavía más grave. Mm. Y lo mismo pasa con el orden de la producción agraria, porque hay muchos ataques efectivos contra los centros de producción en Ucrania. No son solamente los objetivos militares, aquellos donde caen las bombas. Y la producción de cereales de Ucrania, tan vital en el comercio internacional, está amenazada también para el futuro, porque hay, en fin, terrenos minados, hay un deterioro de los sistemas de comunicación, transportes. Es decir, que en el orden de la seguridad alimentaria mundial,
también se ha registrado un nuevo motivo de preocupación con este conflicto ruso-ucraniano. Claro, tenemos el efecto de la guerra y al mismo tiempo el efecto de las sanciones con Rusia, que también distorsionan el, eh, el flujo de cereales y de otros productos agropecuarios. Eh, Incluso ahora estaba viendo, no sé mucho del tema, pero estuve viendo alguna noticia de que la producción de girasol se ha reducido por los problemas de estos dos países que son los dos principales productores de girasol. Porque no es solamente cereales. Sí, sí. Sí, además las relaciones internacionales por el orden político y diplomático, tan enrarecidas como están, gravitan sobre la producción. Yo no sé, Egipto que tiene su papel como consumidor y en parte como productor en este escenario, eh, ¿qué pasará por su otro conflicto, ¿no? Por el conflicto de Medio Oriente? Además se Ese es, proveía principalmente por Ucrania. claro, este es un conflicto que no sabemos qué alcance va a tener, pero podemos suponer que fácilmente se podría agravar mucho. Eh, Hemos tenido hace un año un ataque terrorista contra Israel que llevó primero a un conflicto limitado en Gaza, muy doloroso, con muchas pérdidas de vida, pero limitado. Ahora se ha extendido al Líbano y el intercambio de ataques que ha habido con Irán es el preludio de un ataque mucho más grande que yo creo que tiene que venir. No sabemos con qué alcance, con qué gravedad, pero se puede llegar a extender mucho más. Y siempre está en el mundo la preocupación del Lejano Oriente, donde tenemos a Taiwán, que es un tema no resuelto, donde China hace avances para señalar que en realidad es parte de China y no reconoce la independencia de Taiwán, y Occidente que está empeñado, obviamente, en mantener esa isla independiente, ¿no? Uno podría pensar que si este escenario se mantiene y empeora, podrían llegar a formarse dos bloques, uno en torno a China y otro en torno a Estados Unidos. Y en ese sentido, yo no sé qué pasaría con la Argentina, ¿no? Porque si pasa al orden económico, pasa al orden del comercio internacional, la ruptura diplomática, cuasi bélica, habrá otros factores que los intereses económicos, que los intereses comerciales para tener que ponerse en relación con un bloque u otro, con un país u otro. Todo depende del grado de compromiso que los líderes, digamos, de ambos bloques exijan a los demás países. En la medida en que se trate de una alineación política, cultural, eh, yo creo que claramente la Argentina no puede estar en otro lado que no sea alineada con el bloque occidental, porque es parte de Occidente, de manera que no tiene Mm. una alternativa y acá no hay discusión. Me da la impresión de que China no está exigiendo una eh, alineación completa en esos planos, porque China, a diferencia de la Unión Soviética, no está tratando de exportar su sistema político. Entonces, uno puede acá mantener perfectamente un régimen constitucional, adherir a los valores occidentales. A los chinos no creo que eso les preocupe. Ahora, si vamos a una guerra comercial en que
solamente se pueda comerciar con uno o con otro, la Argentina va a estar muy complicada, muy, muy complicada, porque nosotros, como dije, somos parte de Occidente, pero por otro lado, China es un mercado muy importante para la Argentina y puede llegar a ser lo más importante todavía. Muchas veces se ha hablado de Oriente y Occidente como una división a veces conflictiva, otras con ánimo de aproximar visiones distintas del universo. Ahora podríamos decir que está renovándose esa aparente opción, pero sin embargo, en el continente asiático, hay otros elementos que China, que yo no sé qué inclinación tomarían y si generarán nuevos ejes políticos. Pienso en primer lugar en Japón, porque Japón, a pesar de ser tan característicamente asiático, pertenece al mundo occidental. Quizás no al mundo cultural occidental, pero en otros órdenes, el económico, gran cantidad de costumbres, sí, no hay duda que es el bloque de Occidente. La India está emergiendo de una manera asombrosa y no sabemos cuál será su rumbo. Y hay otros países menores que también están llenos de incógnitas, como Vietnam. De manera que son además todos estos clientes potenciales de la actividad agropecuaria argentina, ¿no? Y esto, bueno, me vuelve a las palabras del principio, que estamos en un momento vidrioso, no sabemos cuáles son los bloques, las tendencias, los amigos, los indiferentes para países como el nuestro. Sí, Fernando, pero yo empiezo por hacer una distinción. Yo no creo que sea posible dividir el mundo en Occidente y Oriente. Me parece que es una división muy simplista. Es muy simplista, pero Oriente, estuvo muy difundida. Sí. sí, pero vos lo has señalado muy bien recién. Hay una cantidad de subbloques que en realidad son bloques en sí mismos. Occidente es una civilización, pero Oriente no. Oriente son varias. Una cosa es el Islam, que además está dividido en chiitas y sunitas, y otra cosa es los países del Lejano Oriente, donde además, como vos señalaste muy bien, hay países que son culturalmente del Lejano Oriente, pero que son aliados de Estados Unidos y tienen intereses muy concretos en mantener esa alianza porque justamente tienen la posibilidad de ser en su momento enfrentados por China. Y la India es un mundo aparte, siempre fue una civilización separada, no es parte de ninguno de estos bloques que he mencionado y tienen una magnitud como para ser un continente de por sí, porque es hoy el país más poblado del mundo. Yo creo que la Argentina tendría que desarrollar mucho esa relación porque podría ser perfectamente un país que, que se transformara en a lo mejor el principal mercado argentino el día de mañana. Y es un país que desde el punto de vista de su organización es mucho más democrática, mucho más libertades y además no representa ninguna amenaza para nuestro país de ninguna manera. Sí, es un mundo cada vez más complejo. Algunas veces hemos hablado de cómo hace, bueno, más de 30 años, la caída del sistema soviético puso fin también a una división internacional que era, bueno, de alguna manera era eso binario, no Oriente y Occidente, sino Occidente y el comunismo. Cuando cayó esa visión, que tenía su razón de ser, se manifestaron realidades que habían estado ocultas, como resortes que salieron ahí, y que son las características de estas civilizaciones de que hablamos. China pasó a ser una continuadora de la vieja China, la India
bueno, se puso en el camino actual. Rusia dejó de ser soviética, sí, pero retomó su tradición de tercera Roma, de la que tenía en la época de los zares, su destino ortodoxo, y así pasó con todo, ¿no? De modo que también se está dando un fenómeno de mm, protagonismo de las culturas, de los valores de civilización, en competencia o por lo menos con independencia, con cierta autonomía de los valores económicos. Así como antes funcionaba la división del mundo considerada así con las ideologías, hoy día no es así. Están apareciendo grupos de naciones con características propias y que las ponen por encima de toda otra consideración. Claro, esto fue lo que señaló en su momento Huntington cuando se dio cuenta de que había cambiado el modelo para comprender el sistema internacional. La Guerra Fría dividió al mundo en dos bloques que tampoco podemos llamar Occidente, sino que la terminología en ese momento era el mundo libre y el mundo comunista. Y había también un movimiento no alineado, un tercer mundo. O sea que tampoco eran solamente dos bloques. Había una cantidad de países que se resistían a ubicarse dentro de uno de estos dos bloques y habían formado ese movimiento. Terminada la Guerra Fría, la división deja de ser ideológica y pasa a ser cultural, de civilizaciones. Por eso Huntington habló del choque de civilizaciones. Y es lo que me parece que toma, o hay que tomar en cuenta en este momento esa situación. Rusia está de alguna manera ubicada en este momento, como decíamos recién, en su tradición más alineada con lo que es el legado bizantino, la tercera Roma, el imperio cristiano que tiene una misión en el mundo, por supuesto cristiano ortodoxo, ellos son los que tienen siempre razón, el occidente es herético, está volviendo al paganismo. Y de alguna manera se considera Rusia dueña de un legado eslavófilo que hace que todas las regiones eslavas deberían estar o formando parte del mismo imperio o de alguna manera alineados, formando un bloque, alguna cosa así, y se encuentra con que en realidad todos esos estados hoy en día están en la Unión Europea o queriendo entrar a la Unión Europea, abandonando cualquier sueño de eslavofilia, ¿no? O de su vocación asiática también. Claro, bueno, yo no creo que Rusia haya abandonado ninguno de esos objetivos en Asia tampoco, pero en este momento está concentrado en Ucrania, que es la región más valorada por Rusia, porque para Rusia la Crimea, las bases navales, el acceso a los mares cálidos, ha sido siempre un objetivo de siglos. Por eso es que me parece a mí que pensar que cualquier gobierno ruso pueda aceptar el día de mañana la renuncia a Crimea es utópica. Sí, por otra parte, Ucrania representa desde el punto de vista cultural algo muy significativo para Rusia, porque de ahí partió la civilización ortodoxa. El origen de la cultura rusa partió de Kiev y de Ucrania en general,
Y así se mantuvo durante siglos. No se consideró que Ucrania pudiera desmembrarse de Rusia. Hasta su nombre, que significa en algunos de los dialectos prerrusos frontera, era frontera porque formaba parte de Rusia. Yo creo que esa tradición demuestra otra cosa también, ¿no? ¿Cómo puede una tradición interrumpirse por actos brutales? Porque fueron los años en que Stalin sometió a Rusia a un trato feroz, homicida, que los ucranianos se separaron de Moscú, perdieron su adherencia a ese gran cuerpo que integraban, que era la Rusia histórica. Y esa herida no se ha cicatrizado para nada. No, el tratamiento que Stalin le dio a Ucrania fue terrible. No se pudieron separar en ese momento porque hasta que no se disolvió la Unión Soviética, pero ya se había quebrado la lealtad, la adhesión a una identidad común. Eh, es cierto lo que vos decís y creo que es muy importante recalcarlo. Eh, lo que fue Rus en su momento, que es el origen de Rusia, se gobernó durante muchísimo tiempo desde Kiev y fue el príncipe Vladimir el que adoptó la religión ortodoxa y con eso incorporó a Rusia en el mundo bizantino y la transformó en la heredera del Imperio Bizantino. Yo creo que esto supera lo que pueden ser las ambiciones de Putin para hacer algo mucho más profundo y de mucho más largo plazo. Crimea, por ejemplo, fue tomada por el Imperio ruso, el ejército imperial ruso, hace más de 300 años, cuando se gobernaba desde San Petersburgo y la corona la tenía Catalina la Grande. Por otro lado, pensar que la cosa puede cambiar porque cambia el gobierno ruso, porque mucha gente en Occidente piensa que esto que ha ocurrido ha sido el resultado de la ambición personal del presidente Putin. Yo no voy a defender al presidente Putin de ninguna manera y creo que se le pueden criticar muchísimas cosas y acusar de crímenes muy graves, pero a mí me parece que esto es el resultado de una trayectoria que viene de mucho más lejos y que se mantendría con cualquier gobierno. De manera que la idea de que a lo mejor tuvieron algunos occidentales de que cambiando el régimen en Rusia se iba a evitar este reclamo por los territorios que fueron de Rusia y que no eran de Ucrania cuando Rus se gobernaba desde Ucrania, me parece que es ilusorio. Sí, es una realidad demasiado pesada para que circunstancias políticas actuales la cambien. Y en ese sentido, me parece que hay un exceso, como bien decís, un exceso de optimismo acerca de que si cambiara el gobierno de Rusia en este momento, también habría un cambio en esta relación con la guerra, en esta situación de guerra, porque hay que tomar en cuenta que se trata de una cuestión cultural y civilizacional. Putin la está desarrollando de una manera, bueno, de acuerdo a su personalidad, pero no puede tomarse tan simplificadamente la cuestión de las relaciones internas de Europa, porque se ha ido viendo, desde que cayó la cortina de hierro, cómo las subculturas europeas, que son grandes culturas, son diversas y tienen también sus cuentas pendientes entre sí, muchas de ellas, hasta religiosas. Yo creo que otro factor que no se toma demasiado en cuenta es que en la Iglesia Ortodoxa
tanto en la rusa, la rama rusa como la griega, hay una profunda antipatía hacia el catolicismo y el protestantismo occidentales. Por eso son de tanto aliento y tan difíciles estas iniciativas de diálogos entre las iglesias, porque hay que superar no solamente este tipo de cuestiones políticas, de circunstancias, sino eh, conflictos muy arraigados en el alma de los pueblos desde hace generaciones y generaciones, más, más que, más que siglos, casi podría hablarse un poquito casi de milenios, ¿no? Yo la verdad que no estoy al tanto, no puedo opinar. Eh, Tengo la esperanza de que muchas de los intentos que ha hecho el Papa Francisco para acercarse con líderes religiosos eh, cristianos de otras denominaciones y particularmente su relación con patriarcas ortodoxos haya ido de alguna manera rompiendo el hielo y permitiendo un acercamiento en ese sentido, pero realmente no puedo opinar porque no tengo información y tampoco podría evaluar el grado de avance. Sí, las relaciones entre la Iglesia Católica y las iglesias orientales comenzó a mejorar progresivamente a partir del pontificado de Pablo VI, que aquellos viajes que hizo al Oriente repercutieron más en el Oriente mismo que en Occidente. Pero en fin, esto nos estamos yendo por las ramas, me parece. Pronto vamos a hablar de diferencias teológicas entre las iglesias y no es el caso acá, ¿no? Eh, pero el origen de este comentario es que la fragmentación cultural que se nota en el mundo contemporáneo ya está trayendo estos conflictos que vemos, ¿no? Pero lo que me interesa es tu opinión sobre el efecto que pueden tener respecto de nuestra posición de la Argentina dentro de un mundo en el cual debe ser un exportador, un proveedor hasta de energía, ¿no? Es decir, acudir a resolver estos problemas de la seguridad alimentaria y la seguridad energética en el mundo con las posibilidades que tiene. Pero, ¿cómo es este mundo? Bueno, la primera reflexión que puedo hacer es que afortunadamente nuestro continente está sea probablemente el único que está fuera de los conflictos armados que están ocurriendo hoy en el mundo. Y tampoco hay hipótesis de conflicto que puedan hacer pensar que la Argentina se vea involucrada en ninguna situación de ese tipo. Eso nos genera una ventaja enorme, porque vos fijate que uno puede decir América del Norte tampoco está en guerra, no, pero están involucrados en otros continentes. Estados Unidos no se puede escapar de estar involucrado en todo lo que ocurre en el mundo. Nosotros estamos en ese sentido en una situación especialmente favorable. Y creo que, como vos decís, podríamos aumentar nuestra producción sabiendo que la vamos a poder colocar. Quizá la preocupación mayor a largo plazo, pero a muy largo plazo, no pasa tanto por los conflictos porque esos nos juegan a favor, sino por esta tendencia que está apareciendo a que las poblaciones, en lugar de crecer, como ha ocurrido por lo menos desde hace más de un siglo, empiecen a decaer. El índice de nacimientos ha caído en la mayor parte del mundo. Entiendo que solamente África tiene un índice de nacimientos suficiente e incluso superior al que se necesita para mantener
el mismo número de habitantes. Otros países están empezando a reducir su población y esta tendencia parece que se va a incrementar. Y esto para alguien como si un país como la Argentina, que exporta alimentos, puede ser un problema. Ujú. Pero si bien en países que son destinatarios actuales de nuestra producción, como China, se puede dar ese fenómeno de una caída de la población, también se han acostumbrado a mejores niveles de consumo, por lo cual podría compensarse un factor por el otro. Claro, efectivamente, uno puede vender a lo mejor no tanta cantidad, pero sí más calidad. Vender proteínas animales en lugar de proteínas vegetales. Eh, y proteínas animales cada vez de mejor calidad. Hay mucho que trabajar en ese sentido. Simplemente señalo, ya que hacíamos un análisis macro y nos referíamos a los conflictos y a qué situación podíamos estar nosotros dentro de ese mundo con guerras en distintos continentes, señalo que eso es favorable, pero que hay, ya que estamos hablando de temas macro, aparece esta señal de que el mundo puede tomar un camino muy distinto del que viene transitando durante por lo menos más de un siglo en que la población ha crecido exponencialmente. Esta es otra de las sorpresas que tiene esta época, porque hace unos 40, 50 años, en el orden de la política ambiental, uno de los temas centrales era que se iba a acabar el petróleo. Entonces había que desarrollar energías alternativas para, cuando llegara ese momento del agotamiento del petróleo, contar con otra fuente. El otro tema era el del crecimiento demográfico imparable que iba a traer el consumo excesivo de los recursos naturales y su agotamiento. Ahora resulta que contra el petróleo sí se sigue hablando, no hay más clemencia para el petróleo por esto, pero no es porque se vaya a acabar, sino al contrario, porque se lo puede seguir usando durante tiempos indefinidos. Y en cuanto a la cuestión demográfica, está sucediendo esto que ha señalado. Sí, son situaciones realmente desconcertantes, muy difícil establecer un hilo de continuidad entre todos estos hechos. Sí, este factor nuevo es algo que muy recientemente se ha empezado a hablar. Nadie se imaginaba que nos íbamos a encontrar en esta situación hace 10, 20, 30 años. Mm. Sí, llama la atención. Y llama la atención en el sentido de que tenemos que estar atentos a, a cambios igualmente sorprendentes que puedan darse. Ahora hay que estar entonces en una actitud de estar preparados para todos. Ahí volvemos a esta cuestión política. Un país como el nuestro, bueno, tiene la ventaja de que se encuentra en un escenario que no es el de los grandes conflictos. Y no parece que vaya a cambiar. ¿Vos No, que, yo no lo que creo. puede haber otro factor, el tironeo entre potencias las grandes potencias internacionales pueden extenderse a nuestro territorio? Por ejemplo, Estados Unidos está muy preocupado por el puerto que se está haciendo en Perú, el puerto de Chancay, que va a ser uno de los mayores puertos de América Latina. Eso Claro, puede es lo que yo traer un señalaba antes. conflicto, trasladar conflictos a nuestro continente. China no exporta su sistema político, por eso que no tenemos un conflicto ideológico. Lo que sí tenemos es la pretensión china basada en su tamaño y además en su historia, porque antes de la Revolución Industrial, China era probablemente la primera potencia mundial y esto fue completamente modificado
por el avance de Occidente en función de la industrialización. Entonces China se ha visto afectada y hasta humillada por muchas acciones de los occidentales y ahora quiere recuperar esa posición. Y lo logrará o no en el largo plazo será cuestión de ver porque hay toda una carrera tecnológica y no solamente en función de desarrollo puramente económico. Pero lo que está haciendo es avanzar sobre el mundo generando oportunidades para su propio desarrollo, recursos naturales que le pueden faltar, quiere controlarlos, pero además, a través de su política financiera, genera la posibilidad de que países de menor magnitud se transformen en clientes de China por clientes en el sentido de seguidores políticos, de tener un nivel de dependencia, ¿no? El sentido romano político del término cliente, no el sentido comercial. Esta idea de que se puede transformar un país en una especie de satélite porque existe una dependencia financiera debido a estas grandes obras públicas es una preocupación que existe, ¿sí? Y puede ser entonces un tema para la diplomacia del futuro. Hace un rato hablabas de el tercer mundo que había aparecido cuando el conflicto de la Guerra Fría. Muchas veces los representantes, defensores del tercer mundo, hacían una cuestión de tipo pragmática. Decían, en este conflicto entre dos grandotes, conviene estar en el medio y sacarle a uno algo para compensarlo del otro y seguir con ese juego permanentemente, un equilibrio entre los dos grandes. Eso no, me parece que por lo menos ahora no se ve todavía. Los países parecen más interesados en hacer pactos entre ellos, pactos multilaterales, y no este tipo de aprovechamiento de las diferencias entre los grandes, ¿no? Claro, porque la naturaleza de la confrontación entre las dos superpotencias es diferente. No tenemos ese conflicto ideológico que obligaba a pronunciarse en un sentido u otro o a mantenerse fuera de juego, declarándose no alineado. Acá tenemos un mundo mucho más complejo. Cuando la competencia es comercial o es tecnológica, no es unilateral. Uno no se pronuncia en un sentido u otro terminantemente como ocurre con una cuestión ideológica. Acá estamos hablando de si comerciamos, no comerciamos, qué se puede comerciar, qué no. Entonces uno se encuentra con que, por ejemplo, Estados Unidos no tiene ningún inconveniente en comerciar con China, pero limita las exportaciones de ciertos productos de alta tecnología que pueden eventualmente jugar un papel muy importante en la competencia por la hegemonía, pueden ser vitales para un programa militar o ese tipo de cosas. Pero después, si quieren comprar otra cosa, no tienen ningún inconveniente. Y hay empresas norteamericanas que invierten en China y empresas chinas que invierten en Estados Unidos. Y esto sigue. Y lo mismo pasa con todos los demás países. Además hay otra circunstancia. Muchas de esas empresas tienen presupuestos mayores que una cantidad de países soberanos, y entonces su modo de ver las relaciones internacionales es otro. Ah, no, claro. Acá tenemos muchos actores jugando, cosa que no ocurría
de la misma manera en la Guerra Fría, porque no había empresas estadounidenses en masa invirtiendo en la Unión Soviética. Eran bloques realmente separados, no solamente por la ideología, sino por la estructura de su economía, que estaba provocado por la ideología desde ya, pero que llevaba entonces a barreras muy claras, ¿no? La cortina de hierro era de hierro, no se podía ni siquiera circular. Hoy en día uno puede ir a China y puede salir y comerciar, no hay ningún problema, y lo puede hacer cualquiera de nosotros. Y, Sí, por eso la vida económica actual, con sus tecnologías tan adelantadas, mm, creo que no encuentran demasiada dificultad en las barreras políticas. A eso me refería, que son factores que se tienen que tomar en cuenta, aunque es medio inasible ahora. ¿Hasta qué punto son más importantes o lo serán o no lo serán? yo creo que por ahora espero que esto se mantenga y que sigamos así en una situación en la que la competencia sea una competencia comercial y tecnológica, pero que no lleve a enfrentamientos más graves que puedan obligar a tener que elegir posiciones, y elegir entre un bando u otro, que como dije antes, para un país como la Argentina sería muy gravoso, porque China es un cliente muy importante para la Argentina, pero nosotros no podemos optar en ningún momento por China en contra de Estados Unidos. Ujú. Sí, se ve que los factores económicos pueden incidir de una manera dominante. Recién lo planteaba como una duda de alguna manera, pero me parece que no se puede dudar mucho. Los intereses económicos son tan estructurados hoy como no lo eran antes, porque tampoco se podía, en la época de la Guerra Fría, controlar inversiones hechas al otro lado del mundo. eh, Eran más parecidas a las factorías del siglo XIX, iniciativas como estas en los poquísimos casos en que se hicieron. Pero ahora no, ahora se está presente en todas partes. Claro, ahí hay Sí, no, una, perdón. ¿cómo? Tenemos una transformación provocada por el avance tecnológico. Evidentemente este mundo es un mundo mucho más interconectado, no solamente porque uno pueda viajar más rápidamente, sino porque incluso una cantidad de relaciones están en la nube, son relaciones cibernéticas, Eh, 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 lo que estamos haciendo ahora nosotros, en otra época hubiera sido una reunión a lo mejor más agradable, físicamente en algún lugar determinado, donde nos enfocara una cámara de televisión o nos pusieran un micrófono, pero esto de comunicarnos sin estar juntos físicamente es algo que permite no solamente que lo hagamos nosotros dos que estamos circunstancialmente en la ciudad de Buenos Aires, sino que lo podemos hacer con alguien que está en Pekín o en mm, Washington. sí. Sí. Todo esto que venimos hablando, bueno, es un cúmulo de verdades, ¿no? Porque tenemos el valor de las culturas, el valor político incluso de las culturas, que están determinando hechos que hace unos años no se tomaban en consideración como posibilidades. Y tenemos también estos hechos económicos que no sé si entrarán en conflicto con las culturas o si son hostiles a ellas, no lo sé, porque la tecnología tiende a ser internacional. Y ahora yo no sé si, es lo que te pregunto, no sé y espero que me lo aclare, yo no sé si las tecnologías modernas van a robustecer a las distintas culturas que hay actualmente en nuestro planeta, que las sepan absorber y tomarla como un elemento de vitalización, o si más bien las irán aplastando, amesetando, consiguiendo
un tipo de vida muy similar en todo el mundo. Perspectiva que tiene sus partidarios también. Sí, bueno, en realidad nadie sabe, Nadie pero sabe. nadie sabe. Pero yo creo que evidentemente, desde un punto de vista eh, esencial, la tecnología actual es una tecnología que de alguna manera depende de ciertos valores y de ciertos axiomas que se generaron en Occidente y que solamente se dan en otros ámbitos, en países no occidentales como China, porque por lo menos la población, la parte de población dedicada a estas tecnologías se ha occidentalizado lo suficiente como para manejarlo de la misma manera. Y en ese sentido lo que tenemos es una sociedad muy homogénea, donde ciertas premisas son iguales en todos lados, independientemente de la estructura cultural previa de cada uno de esos estados o países. Ahora, si esto va a seguir así, si va a profundizarse, como vos decís, si va a aplastar lo que pueda quedar de civilizaciones o culturas más tradicionales, o si se va a poder reformular en el futuro, es algo que muy difícilmente se puede saber. Digamos, cuando digo reformular, me refiero a reformular de manera de generar la misma civilización tecnológica, pero combinada con todo lo que sea valioso y no compatible y compatible de la cultura tradicional. Esto es imposible saberlo hoy. Ujú. Pero es un tema para estar cultivándolo. Por eso, como otras veces lo hemos hablado, es importantísimo para la vida económica, y ahora especialmente, un alto nivel de cultura y de información. Porque estos temas de que estamos hablando, que en otras épocas podría decirse, bueno, son de especialistas, eh, tienen una vitalidad y una presencia cotidiana en nuestro mundo. El No papel de Rusia, por ejemplo, que estábamos hablando hace un rato, no se puede entender solo por cuestiones económicas, sino que ese pasado bizantino está ahí presente y determina hechos que son decisivos. Claro, esto es así. Y lo mismo me parece que puede encontrarse el día de mañana cuando uno analiza la búsqueda de hegemonía por parte de China, como dije al principio, es de alguna manera la búsqueda de un Estado que fue en su momento una gran potencia, que se consideraba el reino central, que consideraba que todas las demás unidades políticas eran de alguna manera vasallas, aunque no hubiera una relación directa, pero cualquier trato con el exterior era un trato desigual. El emperador chino no admitía que hubiera otros monarcas de similar importancia que él. Y él era además el hijo del cielo, el hombre que estaba encargado de mantener el equilibrio cósmico indispensable para que no hubiese conflictos. Ese era el mandato divino, podríamos llamar. El término divino es un poco difícil de aplicar en este caso porque los chinos no consideraban que existiera un Dios creador. Su filosofía confuciana excluía la idea de un Dios, pero bueno, lo aplico por Por analogía. asimilar la terminología occidental, que es la única que puedo manejar. Sí, 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 sí.
Ahora es Entonces, notable que... cuando uno tiene una visión así, que Mm, me parece que no se ha abandonado, me parece que la conducción china tiene esa convicción interna de que su misión es restablecer la situación en que China se sentía en siglos anteriores a la Revolución Industrial. es- Ahora, que para hacer esto se hayan occidentalizado, hace más de un siglo que se están occidentalizando, porque China empezó su proceso de occidentalización al adoptar el nacionalismo, después el marxismo y ahora el capitalismo. Tres ideologías occidentales. mm, Entonces, cuando yo digo que tenemos una capa de la población china occidentalizada, que es lo que le permite desarrollar en pie de igualdad con Occidente todo lo que es este avance tecnológico, estoy refiriéndome a eso. mm. Y en el orden histórico, China ha hecho otras demostraciones muy importantes, porque fue conquistada por naciones extrañas en realidad. Los mongoles, los manchúes en su momento, establecieron nuevas dinastías. Y sin embargo, en una generación los invasores terminaron absorbidos por los chinos. Y sus dinastías son típicamente chinas, se les recuerda, en fin, con su nombre como de origen extranjero, pero inconfundiblemente china. Y además, esto que estabas diciendo tenía un factor, ha tenido a lo largo de la historia un efecto muy interesante, y es que la presencia del Hijo del Cielo en determinada ciudad sagrada, puede ser Pekín, Sí. hacía que en la medida que se alejara de allí, si hubiera alejamiento de ese ámbito, bajaba la calidad de la humanidad. Cuanto más lejos estuviera de China, menos valía los modos de vida, más inculto era todo, y por eso no fue una nación imperialista. Por supuesto, tampoco fue imperialista porque ya era un imperio por sí mismo, ¿no? Claro, claro. China se las arregló para absorber a los invasores, porque los invasores inevitablemente eran eh, o representaban un número mucho menor que la población china que conquistaban y dejaban naturalmente, porque era lo más práctico, lo único posible, lo único que iba a funcionar, dejaban que fuera siempre la misma estructura imperial china desde el punto de vista administrativo, que siguiera administrando la nación. Ellos se colocaban, los conquistadores, los mongoles, por ejemplo, se colocaron como una casta superior, pero era una delgada capa de población por encima de la inmensa población china, y la estructura imperial que venía de Confucio, con su estructura filosófica permanente, la que siguiera manejando el imperio. Y así ocurrió sistemáticamente, fuera quien fuera el que gobernaba teóricamente o que ocupara el trono, digamos. Y cuando se lee, que es lectura siempre recomendable, el libro de Marco Polo, su famoso libro de las maravillas de sus viajes y permanencia en China, se ve al emperador como un emperador chino, y sin embargo era de origen mongol. Pero esos rasgos no chinos prácticamente habían desaparecido, y no había ningún rasgo no chino en ese ambiente que describe Marco Polo. La cultura china era mucho más avanzada y más consolidada que la que podían traer estos invasores, que eran militarmente muy fuertes y muy eficaces y por eso pudieron conquistar, pero que no tenían de ninguna manera la misma capacidad para transmitir su cultura a los conquistados, al revés. Y estos antecedentes son importantes. Una vez más,
tenemos que decir que no nos vamos por las ramas, porque se ha visto en tiempos recientes cómo la persistencia de naturaleza moral, cultural en los distintos pueblos ha durado a pesar de adversidades tremendas. El caso más claro debe ser el de Rusia, que con su Unión Soviética padeció el totalitarismo más cruel de la historia. Y bueno, y ahí apareció la Santa Rusia de nuevo, con sus transformaciones, con sus modernizaciones. Con China algo semejante. Los chinos no terminan de criticarlo a Mao porque, bueno, justamente son integradores. Pero es evidente que se han apartado completamente de ese sistema maoísta que significó una ruptura en la tradición china, o un intento de ruptura. Aquella revolución cultural, que fue lo menos cultural que hubo en el mundo, es un ejemplo. Bueno, y eso sobrevive. Entonces, vuelvo a lo mismo, la importancia que tiene la consideración de estos temas para la vida contemporánea, para la vida material contemporánea, para el comercio internacional. Es una exhortación en eso también a los dirigentes argentinos. Cómo hay que sumergirse en estos temas para que en el orden económico las cosas anden bien. Reconocer que la economía es una forma de la cultura, una parte de la cultura, no todo. Yo creo que es necesario integrar cada uno de estos elementos en cualquier visión completa y eficaz de la acción. Porque si uno piensa que simplemente manejando números, estadísticas y saliendo a ofrecer precios se solucionan los problemas, bueno, en el corto plazo puede uno hacer un buen negocio, pero a la larga un país tiene que tener una visión integrada que tiene necesariamente que partir por su identidad cultural y además comprender cuál es la identidad cultural de los demás países, cuál es o por lo menos los países que más gravitan sobre su destino, que más afectan sus posibilidades. Si uno no entiende esto, no se va a manejar bien. Bueno, Carlos, te agradezco mucho todos estos aportes que has incorporado a nuestra cruzada de valores del campo. Es una perspectiva que hay que cultivar más intensamente. Y bueno, te vuelvo a agradecer y ratifico lo que decía al principio, que me quisiste contradecirme, tu condición de gran experto en estas materias. Por eso agradezco nuevamente tu visita a nuestro programa. No, yo te agradezco a vos la invitación porque siempre es muy agradable conversar con vos y en la medida en que pueda hacer decir algo útil yo, con todo gusto participo en estos encuentros. Por de pronto, yo aprendo tanto o más de lo que pueda transmitir. Tu aporte es valiosísimo. Hemos estado hoy, una vez más, con Carlos Regúnaga y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo, la próxima semana también. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336. Scroll, 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 baja el colesterol.
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.